Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia magistral La Decena Trágica, vivida y contada por nacionales y extranjeros, que en unos momentos más impartirá el doctor Servando Ortol, investigador de este instituto. En 1987, Servando Ortol obtuvo su doctorado en Sociología Histórica en la Columbia University en la ciudad de Nueva York. Durante más de 30 años ha sido usuario de bibliotecas y archivos públicos y privados, religiosos y laicos alrededor del mundo. En dichos acervos ha encontrado valiosos documentos y libros de escasa circulación, pero también ha quedado encerrado bajo llave, primero en una biblioteca en la Universidad de Harvard y luego en Colima en el Archivo Histórico del Estado. Servando Ortol, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se dedica a la investigación de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. A continuación, queda con ustedes el doctor Servando Ortol. Creo que vienen más fans que otras veces. A ver, muchas gracias. Bueno, quería empezar con una aclaración porque nosotros que somos un poco geeks en el instituto pensamos que deberíamos jugar un poquito con la ortografía porque en el siglo XIX e inicios del siglo XX la G era un periodo de transición y la G cambiaba constantemente. Entonces decidimos en el primer cartel poner extranjeros con G para ver si llamaba la atención y esto levantó una ola de descontento que casi nos ahoga. Entonces, bueno, para demostrar que tan indeterminada estaba la ortografía de inicios del siglo XX, traje un documento de 1914 firmado nada menos que por el embajador español en Washington. No sé si el embajador, por ser embajador, sea un representante del lenguaje español, pero la cosa es que él escribió esta carta que está aquí, a ver si ustedes la ven. No la alcanzan a ver, ¿verdad? Bueno, créanme, es una espacio, pero lo importante es esto, que no se ve ninguno de los dos. Bueno, aquí está la palabra extranjero y está con G, y este documento es de 1914, no, pensé que se iba a ver mejor. Espero que esto no sea un mal agüero, pero bueno, este es de 1914, escrito por el embajador español en Washington. Y ahí todavía en 1914 se está utilizando la G. Entonces, nada más para aclarar este pequeño problema que pensamos que iba a traer más gente y más bien atrajo estas otras cosas de crítica inmoderada. Bueno, voy a empezar por agradecer a 3 personas, la primera en particular, porque sin su apoyo no hubiera trabajado en esto y en otros muchos proyectos que ustedes desconocen, pero el primero de ellos es Dante Ojeda, amigo y colaborador, que es un experto en cosas de computación. También tengo un nuevo colaborador que es Miguel Briceño Chaires, que está estudiando la licenciatura, y Armando Rodríguez también es otro estudiante de la licenciatura, entonces quiero mencionarlos a ellos particularmente. Bueno, lo que a mí me interesa, y esto es una cosa particularmente importante, es desde dónde se estudia la historia, desde el presente o desde el pasado. Y dependiendo de la respuesta es la forma en que hacemos historia. Entonces, mi estilo favorito o preferido de historiar es ver la historia desde el pasado. Porque es muy fácil criticar, por ejemplo, un dictador del siglo XIX con estándares del XXI, pero es totalmente anacrónico. Hay que criticar a un dictador del siglo XIX desde la perspectiva del siglo XIX. Entonces, por esto esta es una de mis favoritas citas. El pasado es un país extranjero, las cosas allí se hacen de manera distinta. Es decir,
al igual que los antropólogos que iban a las islas del Pacífico y regresaban a contarnos cómo era la gente de allá, nosotros los historiadores que trabajamos de la manera en que yo trabajo, vamos al pasado y les contamos cómo eran las cosas allá. Una de las cosas importantes, entre menos tiempo pasa o transcurre entre el evento y el momento en que se escribe acerca del evento, es más confiable en términos generales. Si alguien estuvo presente en un asesinato, por ejemplo, y escribe sobre el asesinato 50 años después, no es tan confiable porque hubo demasiadas cosas que intervinieron, entre ellas la memoria y el olvido. Y la otra, que es muy importante para mí, es el que a cuántos pares de ojos va dirigido el documento. El mismo autor puede dirigir su documento, una carta al periódico, que puede ser a 5,000 personas, o a su mamá, que son dos ojos, ¿no? Un par de ojos. Entonces, entre más restringido el número de ojos a que vaya dirigido un documento, es más confiable, también en principio. Es decir, un documento personal puede ser confiable, pero uno que es confidencial es más confiable, otro que es top secret es más confiable, otro que es for your eyes only es todavía más confiable, ¿no? ¿Sí se puede ver bien? ¿O más o menos? Bueno, algunas de las cosas que les voy a mostrar son en cuestiones relacionadas con periódicos, que son, digamos, los equivalentes a los testimonios mexicanos, y luego les voy a dar algunos trozos de cuestiones de europeos. Pero también les quiero mencionar que a pesar de que son documentos basados en materiales de archivos diplomáticos, es decir, que originaron en manos de, bueno, en este caso en México en 1914, en 1913, solamente había un embajador, todos los demás eran ministros plenipotenciarios y a veces también había cónsules generales, o sea, no había más que un solo embajador, que era el norteamericano, y por eso era el decano de todo el cuerpo diplomático, y dentro de los ministros el decano era el ministro español, Cologan. Bueno, entonces todos ellos a su manera se relacionaban entre sí, como van a ver, pero también tenían contactos particulares con mexicanos de diferentes tipos y con gente de su colonia. Entonces, por ejemplo, el español, Cologan, tenía muchísimos contactos entre todos los españoles de toda la República, y estos a su vez tenían contactos con otra gente, normalmente de cierta importancia, y por lo tanto la información que transcribían o enviaba Cologan a España, o el ministro belga a Bruselas, o el ministro británico a Londres, estaba en cierta medida contaminado, pero a la vez tenía mucho más información de la que hubiera tenido si solamente como diplomático uno de los ministros hablara con gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Entonces esto es muy importante por las opiniones que les voy a leer. Bueno, ¿por qué? Esa es una pregunta quizá tan obvia que puede parecer estúpida. ¿Por qué trabajar archivos extranjeros y no mexicanos? Sale más barato ir al DF que a Bruselas. Pues resulta que si ustedes van al Archivo General de la Nación, hay un lugar donde están los cajones de las presidencias en el siglo XX. Algunos de ustedes ya han ido, Dante, por ejemplo, fue, y recientemente otra estudiante mía de Guadalajara fue, y están los cajones y dice Porfirio Díaz, Porfirio Díaz, Porfirio Díaz, creo que dice León de la Barra, no estoy seguro si dice, pero luego Madero, perdón, y luego se brinca a Carranza, no hay Huerta. O sea, no existe Huerta en el Archivo General de la Nación, en la memoria nacional no existe Huerta. Hace unos años hablé con un archivista y me dijo, sí hay material sobre Huerta, pero no está procesado, es decir, no está censurado, no está limpiado, entonces nadie lo puede ver.
Y la Secretaría de Relación de la Defensa Nacional, que es otro lugar interesante, hay 4 legajos y yo estoy seguro que debe haber 5. El quinto es el que corresponde al periodo presidencial de Huerta. Sobre eso no hay nada. Lo único que hay son algunas cartas que le dedican, que le desean un feliz cumpleaños y demás, pero en una sola dirección, es decir, correspondencia que va hacia el presidente, pero no respuestas, ni mucho menos. Entonces, este material tampoco es bueno para lo que yo estoy haciendo, que me interesa su periodo presidencial, por la razón de que no hay, ese material no está a mano. Entonces, aquí les estoy mostrando algunas de las cosas. Como no pueden ver muy bien, pues tiene que ver con la fecha de nacimiento, cuando lo nombraron general, etcétera, etcétera. Entonces voy a pasar muy rápido para beneficio de ustedes también. Y aquí es una de las muestras de los materiales al final del cuarto legajo. Está todo cosido, junto a la mano, por ahí se ve el hilo. Por aquí. De lo que se trata es que al pegar al final del cuarto legajo correspondencia de gente que, por ejemplo, pedía información sobre el lugar y fecha de nacimiento del general Huerta, y al pegarlo al final da la impresión de que ahí acaba el legajo, pero obviamente si no hay nada sobre su desempeño como presidente, hay un legajo faltante, ¿no? Bueno, este es uno de los lugares donde les voy a mostrar donde estuve trabajando. Esto es Freiburg. Y bueno, la otra ventaja de ir a los archivos extranjeros es que se encuentran cosas bonitas. Por ejemplo, en México de Madero nada más se veía gente blanca y negra. Los presidentes eran blancos. Pero ya en serio, estos materiales son muy interesantes y no están disponibles en los archivos normales, ¿no? Este es un grupo de colaboradores de Madero. Este señor de la derecha, de su izquierda, es el hermano de Francisco Madero. Le llamaban, el pueblo lo llamaba ojo parado porque nada más tenía un ojo. Entonces el otro estaba detenido, le llamaban ojo parado. Creó una sociedad secreta llamada La Porra y aparentemente era bastante delictuosa. Yo no me he metido demasiado a ella, pero nunca he escuchado o leído nada favorable sobre esta organización que dirigía Gustavo Madero. Esta es la Ciudad de México, antes del 9 de febrero de 1913, todo tranquilo. Este es un periódico un día antes del levantamiento, también todo tranquilo, no hay ninguna mención a ningún levantamiento. Las siguientes son las fotos que rescaté recientemente. Aquí es una foto de una quemazón de periódicos. El gobierno de Madero, el democrático gobierno de Madero, cuando supo que había un levantamiento, lo primero que hizo fue quemar las prensas y los periódicos, como todo buen gobierno demócrata, ¿no? Aquí está la cuestión, para que la vean ustedes, de cuándo aparecieron los periódicos. Pueden ver, por ejemplo, El País apareció el 9, pero no volvió a aparecer hasta 10 días después. Lo mismo con La Patria, apareció hasta el día 20, Nueva Era apareció hasta el 11 y después ya no apareció. El Correo Español apareció hasta el 21. Toda esta época negra u oscura de la así llamada decena trágica, que puede ser decena, docena, quincena, como ustedes la quieran llamar, porque fue de todo. Aquí están algunos de los periódicos y los puse por separado también. Aquí es la primera mención. Hasta las 3 de la mañana del día de hoy, Díaz estaba en poder de la Ciudadela y el señor Madero del Palacio Nacional. Esas eran las dos grandes diferencias. Pueden ver ustedes aquí también fotos que no son nada conocidas. Aquí está pasando con la bandera en blanco en alto, para pasar de un lugar a otro, porque el cañoneo era incesante. Otro de los periódicos de la ciudad, el Mexican Herald, era muy interesante. Y aquí, no sé si apagamos un poquito esta luz y se vería un poco mejor.
quiero señalarles una de las cosas que se repite en la historia oficial es que Díaz, el segundo de León, Félix Díaz y Toreno Huerta se habían puesto de acuerdo para la propia Estado de Guanajuato. Pero si ustedes ven aquí, por aquí está la ciudadela, esto que se ve aquí azul, no se puede hablar. ¿Están hablando? ¿Están hablando? No, gracias. Gracias. Bueno, por aquí estaban aquí es por donde estaba la ciudadela, que es el centro de la ciudad, y si ustedes ven estas manchas rojas, y no se alcanza a ver con la claridad suficiente en qué dirección están apuntando, pero pueden tener una idea de que si fuera una farsa el ataque de Huerta en contra de Díaz, no estaría también atacado toda esta parte de la... Se fijan, aquí está la ciudadela y aquí están las baterías atacando la ciudadela y todas las posiciones de Díaz. Entonces, un testimonio quizá involuntario es ¿no? Hay un mapa que lo hizo alguien de la Embajada Norteamericana y que está mostrando cómo estaba realmente la dimensión o la parte militar del ataque de Huerta en contra de la ciudadela. Este es ferrocarriles, y aquí están unas tomas raras de la ciudadela por el frente y por atrás, que en realidad fue muy difícil limpiarlas, entonces están un poco oscuras, pero les dan una idea de lo que eran. Era una fortaleza inexpugnable, o sea, no se podía realmente atacarla por ningún lado. Y yo creo que, y esta es una de mis hipótesis, en lo ocurrido en la década, o en la decena trágica, es que llegaron a un impasse. Ni Félix Díaz podía tomar Palacio de Gobierno, ni Huerta podía tomar la ciudadela. Entonces, y a raíz de esto, y a diferencia de lo que todos los historiadores oficialistas dicen, entre ellos Krause y todos los demás, se me olvidan los nombres por ser tan poco importantes, dicen que todo era parte de la planeación, pero en realidad es mucho más complejo que esto, ¿no? Aquí está una de las baterías federales. Aquí está un mapa un poco más cercano. Entonces ven con un poquito más de claridad las zonas de ataque y las flechas que dicen hacia dónde están apuntando las baterías. Lo importante de las baterías es que tenían que estar colocadas a una cierta distancia, no podían estar demasiado cerca, porque Díaz tenía bastante controladas todas las entradas. Entonces, en el momento en que aparecía una batería, la atacaba la fuerza de Díaz. Y otra de las cosas importantes que no hay que perder de vista es que Díaz tenía un arsenal, porque eso era lo que era un arsenal, la ciudadela, y la otra cosa, tenía a las mejores personas en cuestiones militares de México, a los mejores artilleros. Estaba Mondragón, que era uno de ellos, pero había otros más, y había aparte artilleros españoles. Entonces estaba muy bien organizado Díaz y no fue nada improvisado. Voy a mostrarles unas fotos que son bastante pesadas, son clasificación D. Si alguno de ustedes tiene problemas con ver correr sangre, por favor cierren los ojos hasta que les diga. Bueno, algunas son fotos conocidas, otras no tanto. Esta era una visión general, les voy a leer algunos textos de gente que estuvo de testigo, pero pueden ver cómo, bueno, la arquitectura aparte, había unas gentes ahí muertas. La siguiente es la Embajada Norteamericana.
La embajada norteamericana el 12 de febrero de 1913. Todos estos carros y esta gente están ahí porque estaban buscando refugio. Y no les voy a mostrar otra vez el mapa porque está muy complicado, pero la embajada estaba fuera de donde estaban dirigidas las baterías, entonces estaba mucho más protegida que el resto de las legaciones que no eran embajadas, como les dije, porque no había embajadores. Bueno, esta es una foto, las dos siguientes fotos son bastante conocidas, pero son un preámbulo a otras peores. Entonces, como pueden ver, había muchos mirones que querían ver de cerca cómo morían los demás y acababan en la bola. Estos también, esto es cerca del parque de la Alameda, o es en la Alameda. Lo reconocí por las plantas de atrás. Y aquí es una de las cosas más repugnantes, pero esta es una de tres, así que si no quieren ver cosas peores, es el momento de cerrar los ojos. Lo interesante aquí para mí, que estoy trabajando historia del olfato, es cómo esta gente está muy interesada, pero tapándose la nariz. Entonces, uno de mis colaboradores dice que soy muy gore, y a lo mejor es cierto, pero bueno, esto es histórico también. Gore, o sea, que nos gustan las cosas. Bueno, esta es otra. Y ahorita viene una totalmente horripilante, entonces, pero sí, ven que todo el mundo estaba ahí para ver la sangre correr y todo eso, ¿no? Listos para, yo recomiendo que los que tienen problemas con el estómago cierren el ojo. Bueno, es una montaña de gente incinerada. Les dije, Iris, te dije. Bueno, la historia acaba más o menos cuando matan a Madero, no acaba, realmente empieza, y Huerta toma el poder, ¿no? Entonces aquí nada más les voy a mostrar un documento que estuvo circulando. Este es de Washington, pero en realidad lo he encontrado en los archivos de todos los lugares diplomáticos que he visitado en Europa, ¿no? El presidente de la República y sus ministros, esta fue dirigida al embajador de Estados Unidos. El presidente de la República y sus ministros los tengo a mi poder en el Palacio Nacional, escribió Huerta, con carácter de presos. Este acto mío, ruego a su excelencia se sirva interpretarlo como la manifestación más patriótica del hombre que no tiene más ambiciones que servir a la patria. Sírvase su excelencia interpretar en la forma que respetuosamente le suplico un hecho que no tiende más que a restablecer la paz en la República y asegurar los intereses de sus hijos y los de las diversas colonias extranjeras, y si pueden ver ustedes, extranjeras de nueva cuenta está con G de extranjero, que tantos beneficios nos han proporcionado. No sabía que teníamos tantas pruebas de... Estas otras historias que después, si les interesa, les puedo contar qué fue lo que sucedió y qué fue lo que dice la historia oficial. Y luego esto es parte de la historia oficial contada por los huertistas. Este es el Mexican Herald, que era de los periódicos que más tiempo duró, y esta es de las colonias por el Paseo de la Reforma, que fueron atacadas o tocadas por la artillería de Díaz, ¿no? Esto es más de orden. Y bueno, a partir de entonces todo era muy agradable. Entonces vamos a ver ahora unas rápidas fotos de las cosas donde estuve. Este es en Londres, Kew Garden. Estas son las fechas y aquí dice la fecha en que estuve trabajando. Estos son los documentos de la... Es que no me creen que trabajo. Bueno, este es el reporte
cuando era un material bastante importante, Inglaterra o Londres, no sé, o Kew, imprimían como una especie de publicación, y esta es la publicación, pero yo no, mi traducción del texto, que les voy a leer unos trozos, no se basa en la publicación, se basa en el documento original. Bueno, este es otro lugar, los archivos en París, aquí es donde estaba, que también Dante me ayudó a llegar, y aquí es a donde tenía que llegar todos los días, cerca de hora y media, ida y vuelta, para ir a los archivos diplomáticos que están acá. Ese es el tipo de materiales que nos forzaron a usar para abrir el documento y demás, los libros, la correspondencia. Esto es Berna. No todos tenían el mismo material, pero fíjense una cosa muy interesante de este mapa. Este mapa, después estuve yo viendo muchas cosas relacionadas con las festividades del 100 aniversario de la independencia, y este plano, que es un plano bellísimo, no lo quisieron fotografiar más que esto, era una batalla, una especie de réplica de una batalla de la independencia. Y lo que a mí más me llamó la atención de este simulacro de batalla es que el general a quien le dieron, al que el general Díaz le dio la concesión, por llamarlo de una manera, para que armara toda esta batalla campal, fue a Mondragón. Y esto fue un dato que me pareció muy interesante. Si era tan importante Mondragón, obviamente iba a estar cercano al sobrino de Porfirio Díaz, para restablecer el orden y volver a ser tan importante, ¿no? Este es otro tipo de material. Este es el interior del Palacio Nacional, que es bastante interesante porque ahí había grandes bailes y fiestas en el centenario, pero también nos dice dónde estaban las tropas a la hora de 3 años después, en la escena trágica. Este es otro de los archivos donde estuve en Viena. En contraesquina hay un restaurante muy bueno, lo recomiendo. Aquí mi problema más grave fue transcribir todos los documentos. Entonces pedí cuánto me costaban escanearlos, y es algo así como, bueno, el equivalente a estar 6 meses en Viena o tenerlos aquí en Mexicali escaneados. Entonces creo que voy a ir a Viena para transcribirlos. Este es el lugar en Madrid. Este es el Auswärtige Amt del Tercer Reich, es donde están los archivos de Berlín. Aquí están los documentos sobre México, sobre ¿no? Y este es uno particularmente importante que traje de todos los lugares de Ámsterdam. Y este es un señor que se llamaba Octavio Jan, y es de quien más les voy a leer hoy, pero me llamó mucho la atención. Él era pareja de la viuda de un anarquista español, él a su vez era español. Entonces, el anarquista que murió porque había puesto una bomba y matado no sé cuántas personas en 1890 y tantos, y lo fusilaron. Entonces la viuda de él tuvo una relación con este señor Octavio Jan, y las cartas que encontré en Ámsterdam, no sé por qué estaban en Ámsterdam, bueno, sí sé por qué, pero las encontré de casualidad y no las iba a hacer caso porque se me hacían demasiado melosas. No tengo dinero, te extraño mucho y todo eso, ¿no? Pero luego empecé a ver que algunos datos interesantes de cómo estaba la situación y que no había agua, y empecé a muestrear la correspondencia, y vi que tenía cierto material que les voy a leer, que era formidable. O sea, la mitad de la carta era melosa y la otra mitad hablaba de la Revolución Mexicana. Entonces, la moraleja es: lee las cartas melosas. Bueno, esto es Bruselas, otro lugar donde estuve trabajando. Por cierto, no crean que trabajé un día en Bruselas, otro en Berlín. Esto es trabajo de 3 años en archivos europeos, 4 años.
Y en cada archivo, por ejemplo, en de Londres estuve 3 semanas, París 2, Bruselas 2. Estas no saben escribir mi nombre, pero como no lo escribieron bien, no les pagué las fotocopias. Y ya no recuerdo dónde. Esto es de los belgas todavía. Esto es muy interesante. Aquí, cerca de Guadalajara, trajeron de incógnito una princesa belga, y entonces estuvo investigándolo ahí alguien, o era austriaca, no recuerdo. Bueno, esto es más o menos el tipo de materiales que hay. Nada más les voy a leer un poquitito. Fíjense cómo se fueron pasando las cosas un día, ¿no? A las 4:01 de la mañana, el general Manuel Mondragón, con el 2º Regimiento de Artillería de Tacubaya y la mayor parte de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, se dirige a la prisión militar de Santiago a libertar a general Bernardo Reyes. Esto es de un texto que no recuerdo dónde encontré, pero es publicado en 1913, por lo tanto con la venia del gobierno de Huerta, siempre se refiere al general Huerta entonces. Y va contando día a día, entonces nada más puse algunas de las cosas porque me parecieron interesantes, cómo liberan al general, y si viéramos el plano con detenimiento, sería por aquí y por acá, fueron los 2 lugares de donde sacaron a Reyes. Reyes llevaba una temporada ahí, como un año, y Félix Díaz acaban de traerlo de Veracruz, que se había levantado en armas, ¿no? Entonces, lo interesante aquí, y ahorita que todo el mundo está llorando 100 años sin Madero y todo eso, es ver qué era lo que realmente pasó. O sea, realmente la gente quería a Madero, realmente Huerta peleó en contra de la democracia. Son preguntas retóricas, porque lo van a ver ahora. Entonces les voy a leer algunas de las cosas. Hay muchas de lo que fue pasando, pero mejor les leo lo que dice uno de los protagonistas. Este es el señor de las cartas melosas. México, a 9 de febrero de 1913. Esta mañana serían las 7:30. Fui despertado por un fuerte tiroteo que primeramente atribuí al disparo de cohetes. De repente vinieron a despertarme el vecino que ocupa el inmediato cuarto al mío, diciendo: están libertados Reyes y Félix Díaz, y Madero está preso. Al oír lo que decían, me levanté y salí a la calle. El espanto estaba en todos los semblantes, los zaguanes cerrados, así como todas las tiendas y gente corriendo en todas direcciones, y se oía un continuo tiroteo dominado por momentos por el fatídico traqueteo de las ametralladoras, las bailarinas, como las llaman aquí. Octavio Llán fue de las calles de Medina, siguió por las de Factor, las de Bolívar, hasta llegar a su despacho, cito, no sin haber tenido que andar arrastrándome al atravesar las calles de 5 de Mayo, Avenida de San Francisco y 16 de septiembre, las que eran materialmente barridas por la metralla desde Catedral y Palacio Nacional. Luego, Llán fue a la Flor de México para tomar su desayuno y se enteró de lo que había sucedido en el Zócalo. Fue esto una carnicería terrible. Reyes había llegado con los cadetes del Colegio Militar de Tlalpan y tomado posesión del palacio sin disparar un solo tiro, y de allí con una columna de artilleros fueron a sacar a Félix Díaz de la penitenciaría. Luego Díaz se dirigió hacia la Ciudadela y Reyes otra vez hacia Palacio. Esto es muy interesante porque toda la gente que he leído como resume demasiado, ¿no? Parece ser que Reyes fue nada más una vez y ahí se encontró que había habido cambio de generales y que el nuevo general, Lauro Villar, ya no era afecto a Reyes, pero parece ser que Reyes estuvo 2 veces en Palacio Militar, en Palacio, y la segunda fue cuando hubo este cambio de militares, ¿no? Cuando Reyes se presentó a la puerta del palacio por segunda vez, fue recibido por una descarga cerrada que lo mató a él y a muchos de sus partidarios, y luego participaron
principiaron a funcionar las ametralladoras situadas en la azotea del Palacio Nacional, las de la Catedral, las del Palacio Municipal. Multitud de gente del pueblo se había aglomerado allí. Fue la más espantosa carnicería que puedas imaginarte. Cesado el fuego, fui a ver esto. Era horrible. Por montones, por racimos, agarrándose uno a otro, y hacían en toda la plaza centenares de cadáveres. Hubo 500 muertos y 700 heridos en menos de un cuarto de hora. Salí de allí mareado, el estómago revuelto de haber visto tanta sangre, tan horrendas heridas, tanta víctima. Y todos gente de pueblo, gente indefensa, cargadores, mecapaleros, vendedores de frutas, pobres mujeres harapientas y sucias de la más baja prostitución, sorprendidas allí en su sueño en los bancos de los jardines. Niños, ancianos, todo revuelto, mezclado. Al pie de uno de los focos eléctricos vi hacinados, uno encima de otro, 9 cadáveres. Pobre gente que se había caído al abrigo detrás del poste metálico, pero que una descarga había barrido como una escoba lo hace a un montón de polvo. Al volver a su casa por Plateros, Jan encontró victoriado por un grupo del más bajo pueblo, como lo llama, al presidente Madero, con solamente 4 soldados, montado en un hermoso caballo, teniendo en mano la bandera mexicana y diciendo: estas son palabras de Madero, esta es la bandera de la legalidad, la soltaré solamente al morir. Al ver este rasgo de valor o de locura, dijo Jan, el pueblo deliraba y me vi otra vez en el apuro de 2 años antes, que fue cuando se levantó Madero. Se me acercó uno de los que vitoreaban blandiendo un bastón. ¡Viva Madero, jefecito! No respondí, contentándome de mirarle bien fijamente los ojos. Se enfureció. ¡Viva Madero! Le digo, ¿echa el grito o lo friego? Otra vez no contesté, entonces gritó: he aquí uno de los traidores felicistas, y me agarraron. Pude desasirme, meter mano al revólver y decirles: soy extranjero, con J, y no felicita. Contestaron: ¡viva Madero! Y se fueron con la bola. Supe después que Madero entró a Palacio, en donde está todavía a las 7 de la noche, hora en que te escribo la presente. Entonces, fíjense, esto es como de repente esta cuestión de delirio, ¿no? Luego el día 10 de febrero, el día del cumpleaños de Jan, he rodeado la ciudadela. Hay miles y miles de curiosos admirando los preparativos de la lucha que será terrible si se verifica. Es como si fuera la lucha libre, no sé. En todas las bocacalles de la ciudadela, los felicistas tienen cañones del último modelo, procedentes de la fundición de armas de Saint-Chamond, Francia. Han abierto enormes zanjas en las calles y los cañones han sido bajados dentro de ellas. Solamente se ve la boca del cañón a algunos centímetros del suelo. En caso de presentarse alguna columna enemiga, en cualquier calle será barrida como polvo. Se fijan, estaba muy bien armado y estaba muy bien protegido. Además, en todas las azoteas de las 6 calles que convergen a la ciudadela, han colocado en cada una 3 ametralladoras. La defensa es formidable, gente perita, ingenieros. Dicen que no se toma esta posición ni con 5,000 hombres, y a la condición de estar apoyados por piezas de grueso calibre que puedan bombardear la ciudad desde lejos. Pero los felicistas tienen todos los gruesos cañones. Entonces, fijan, no era una cosa tan fácil de tomar el lugar, ¿no? Y luego se decide ir a llevarle a pagar a la muchacha que limpiaba su casa. Entonces, el miércoles 12, a las 6 de la mañana, cuenta, la ciudad es otra vez sacudida por el rugido del cañón, por el ruido de la fusilería y de las ametralladoras que no cesan de lanzar una lluvia de balas que cae por todos lados. Carros de muertos, de heridos, pasan, así como automóviles de ambulancias. Las calles tristes, vacías, solamente alguno que otro coche pasa
rápido. Desde hace 3 días los servicios de tranvías están interrumpidos y los cocheros, a riesgo de su vida, están haciendo su agosto cobrando no menos de 3 pesos por una carrera de 2 o 3 cuadras. Si el trayecto es largo, hay que contar con 6, 8, 10 pesos. O sea, una barbaridad de dinero para subirse al metro, ¿no? Entonces, todo está hablando totalmente de qué peste, ¿no? Cada uno se tapa las narices durante todo el día. Yo estoy constantemente haciendo esfuerzos para no vomitar. Y luego cuenta este viaje a ver a la muchacha. Una imprudencia grande, viendo cómo la gente se muere de hambre en los arrabales, toda esta clase pobre de México que vive al día de algunos centavos que ganan, centavos que les hacen falta ahora. Pensé que nuestra criadita y su familia debían estar exhaustos de hambre y me arriesgué a ir a llevarles los 2,5 pesos de la quincena de la Natalia, allá enfrente a los talles del Palacio de Hierro, en un llano en donde los federales tienen una batería y por lo tanto en donde las granadas, la metralla, llueven materialmente. Para ir tuve que atravesar esos embudos de metralla que se llaman calles San Agustín, San Felipe de Neri, Salto de Agua, Netzahualcóyotl. Luego llegué en pleno descubierto y al ver la ráfaga de hierro que barría la calzada, titubeé, retrocedí, me fui siguiendo el infecto canalito que pasa por allí hasta la calzada de San Antonio Abad para llegar al caserío que está frente a los talleres del Palacio de Hierro, que es en donde vive la Natalia. Pero una vez en el depósito de los trenes ya sentí otra vez silbar las balas, y sucedió que el fuego de la ciudadela se extendió y que había tanto peligro en atrasar como en adelantar. Me decidí, aunque sintiendo haberme puesto en este avispero, por ir adelante valiéndome de cada pedazo de pared, de cada choza, de cada pliego de terreno para resguardarme, aunque me daba cuenta que paredes, chozas, zanjas me abrigaban tanto como si me hubiese colocado detrás de una hoja de papel de estraza. Cuando no se debe morir, no se muere. Llegué al caserío, al que siendo blanco de las piezas de la ciudadela, se estaba desmoronando, cayendo gruesos proyectiles, balas, granadas y llevándose estas pobres chozas como si fuera paja. ¿Cómo sale uno de allí? Encontré a la Natalia y todo lo demás, ¿no? Nunca olvidaré este espectáculo, el que valía verdaderamente el peligro a que me expuse. La casa lareada por las granadas, el techo reventado y las aludidas indias allí sucias, llenas de grasa, negras de humo, cubiertas de polvo, de yeso, el pelo lleno de arena, de piedritas haciendo atole para soldados borrachos de pulque, de coñac saqueado en las tiendas de la calzada de San Antonio Abad, soldados sucios, ignobles, sin uniforme o con uniformes disparejos, rurales, artilleros, infantes, blancos de lodo, de polvo en su indumentaria, la cara negra de mugre, de pólvora, las barbas sucias de la grasa de los tacos que comían. ¡Qué cuadro! Y riéndose unos, otros tirados al suelo, presa de esta embriaguez especial del pulque que los hace insensibles, otros riñendo, disparándose. ¿En qué infierno me había metido? Unos me preguntaban si era espía, otros por tabaco, otros por centavitos. Un teniente de rurales menos borracho que sus hombres les impuso silencio y aunque apuntándome me preguntó con bastante cortesía lo que deseaba. Entonces se fijan, cuando uno piensa en la vida en las trincheras, en toda esta cuestión, en todo este movimiento, yo sigo pensando que no había esto que mis colegas llaman un pacto anterior al levantamiento. Y bueno, nada más al final, cuando del lunes 17, el fuego disminuye de repente. Solamente la batería de la Reforma dispara contra la ciudadela, la que responde solamente con ametralladoras. Corren automóviles con altos oficiales, atraviesan las calles en tromba. Gente corre en todas direcciones. Algunos chillan, Madero está preso. No los creen, tan absurdos rumores corren.
Salgo de la Flor de México y me dirijo hacia Plateros. Me llama la atención que en nuestra calle Capuchinas, en la 16 de septiembre, no sirven balas ni caigan metrallas. Y la gente que encuentro parece loca de placer, y la misma frase, Madero preso. En Plateros, rurales enfrente del restaurante Gambrinos y la gente que los vitorea. Me acerco. Un teniente dice que ya no correrá más sangre mexicana. Me dice un rural que el general gobiernista Huerta acaba de prender a Gustavo Madero, hermano del presidente y jefe de la porra, es decir, del partido maderista. Y otro me dice que el general Blanquet ha hecho un golpe de Estado, un cuartelazo en Palacio, prendiendo a Madero y a todos sus ministros. ¿Cómo se esparce esta noticia? Gente llega de todas direcciones, los balcones se abren, todos preguntan, ¿es verdad? Se les contesta que sí y corren como locos, propagan la noticia más lejos. Y ahora es un gentío enorme en Plateros, todos dirigiéndose hacia Palacio. Principian los «Viva Félix, muera Madero». Y por la noche un espectáculo innoble. Ese mismo pueblo sucio, descalzo, harapiento, que vi aclamar no hace 2 años a Madero con un entusiasmo rayano en delirio, lo va ahora maldiciendo, pidiendo que muera, aclamando a unos pretorianos que acaban de cometer una traición indigna, apresando el que estaban resguardando. Madero arruinó el país, es verdad, lo echó a la bancarrota, era inepto, incapaz, pero se había entregado entre las manos de Huerta y de Blanquet. Eran su guardia, sus defensores. Hasta el último momento protestaron su fidelidad. Y luego dice, «Viva Félix», es decir, el sable. «Muera Madero», es decir, renegamos del que el domingo aún aclavábamos. Qué pueblo sin ideas, sin convicciones. El miércoles 19, «Viva Félix, viva Huerta, viva Blanquet, muera Madero». Ahora les voy a leer trozos de una carta del delegado apostólico en México, ahora que está de moda la iglesia. Presten atención porque es muy interesante lo que dice. Se fijan, los mueras a Madero del pueblo, ¿no? Entonces estamos viendo es la visión del anarco sindicalista que vive en México, un español que sigue siendo racista a pesar de sus convicciones. Y ahora vamos a hablar del delegado apostólico, alguien que estuvo peleado durante mucho tiempo, muy por debajo del agua, con el arzobispo de México, José Moray del Río, y que tenía sus lazos con gente muy importante dentro de México, pero que, como les dije, seguramente también con otra gente que no era de la más importante. La carta va dirigida al secretario de Estado del Vaticano. Eminencia reverendísima, finalmente ocurrió aquello que se predecía, que se esperaba y que la gran mayoría de los mexicanos deseaba, es decir, la caída del presidente Madero y de su gobierno. ¿Se parece a lo que dicen en México el día de hoy? El señor Madero, mal rodeado y mal aconsejado, se había convertido en un verdadero tirano. Nadie hizo esto, ¿no? Es el demócrata. En lo absoluto pensaba en el bien de la nación. En lo absoluto Madero pensaba en el bien de la nación. Bajo todo sentido, las cosas procedían, para usar un cliché, de mal en peor. La mañana misma del domingo de Cuaresma, entonces, se fijan, son otros los referentes, el 9 de los Corrientes, los generales Mondragón y Ruiz con los alumnos de la escuela, bla, 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 ¿no? Entonces, durante este primer día hubo varios hechos de armas, quedando muertos cerca de 500 personas y heridas otras 1000, muchos de ellos ciudadanos curiosos. El lunes siguiente pasó en silencio, se decía que para dar lugar a negociaciones, pero de verdad porque el gobierno tenía necesidad de llamar tropas y hacer llegar municiones a la capital. A la ciudadela, ubicada casi en el centro de la ciudad, se le juzga inexpugnable. El general Díaz encontró allí todo lo necesario para la defensa, abundancia de grandes cañones, de ametralladoras, de fusiles y de las municiones correspondientes.
La tropa que lo acompañaba estaba compuesta casi toda de los mejores artilleros del ejército. El general Mondragón, del cuerpo de artillería, tiene gran capacidad. El general Díaz, por tanto, organizó la defensa a la vanguardia de las calles secundantes que llevan a la ciudadela, colocó cañones y ametralladoras. Su plano fue atacar, sino defenderse y exterminar a quien fuera que hubiese intentado acercarse a la ciudadela. La única condición para deponer las armas, la renuncia del presidente, del vicepresidente y de los ministros. Inútil decir que el pronunciamiento fue recibido por todos con entusiasmo. La población se mantuvo quieta, pero fue uno el voto de todos, una sola oración: la victoria de Díaz y la caída de Madero. Se fijan, estamos ante dos posturas totalmente opuestas y las dos hablan de lo mismo. Por su parte, el gobierno, que en la mañana del domingo mismo, el 9 del corriente, incendió las redacciones y las tipografías de los periódicos independientes, organizó la lucha. Entonces, como pueden ver, es como que está un poco al revés las cosas, porque aquí estamos pensando, aquí en el presente, que no, pues eran los buenos Madero y todas las cosas eran democráticas, ¿no? Y todos lo adoraban. Encontrándose la ciudadela en el centro de la ciudad, puede imaginarse el miedo, la angustia de todos. La capital parecía haberse convertido en la ciudad de los muertos. Todas las casas cerradas, casi nadie por los caminos, interrumpidas todas las comunicaciones, suspendidos todos los servicios públicos, incluidos los de correos y del telégrafo, y sin noticias ciertas de los hechos que se sucedían en la misma capital. Los días se sucedían iguales, el combate seguía cada vez más fuerte. Domingo 16 de febrero, se dio un breve armisticio. Era necesario retirar de los caminos a los muertos y heridos que yacían ahí desde hacía 5 días. Durante esta tregua, muchísimas familias huyeron de la ciudad. A las 2 p.m. después de la comida se reasumió la lucha, la cual fue verdaderamente terrible durante la noche y el día siguiente. El combate siguió fuerte hasta la media mañana del martes 18 y luego se fue debilitando, y después de la comida hacia la noche casi cesó. No se sabía dar razón de esta tregua, la gente comenzó a salir prudentemente, corrieron los primeros rumores de que el presidente Madero había sido hecho prisionero con el vicepresidente y con los ministros. Es toda la misma información y en diferentes lugares, ¿no? No se creía en la noticia, pero las campanas de la Metropolitana y de las otras iglesias comenzaron a repicar a fiesta. Entonces también se dice que la razón por la que estuve esta primavera en el Vaticano no fue para hablar con el Papa, como algunos dicen, pero fue para ver si realmente había habido una relación entre la iglesia y Huerta o los sublevados. Y bueno, uno de los testimonios de que sí al menos estaba en contra de Madero es que estaba en el momento en que se tomó preso a Madero, las iglesias comenzaron a repicar a fiesta. Madero y su gobierno verdaderamente habían caído, el entusiasmo fue general, las calles de la ciudad se cubrieron de gente que aclamaba a Díaz y la capital retomó su aspecto normal. Estos son los hechos en esta capital. Ahora agregaré algunas consideraciones y notas que servirán para que se conozca mejor la presente situación de México. La caída de Madero era para ahora cosa necesaria. Dilapidó el erario a ventaja propia y de los suyos. Sostuvo con los dineros y con las armas del Estado a los bandidos de Zapata, que tantos delitos cometieron. Había iniciado una era de persecución contra todos aquellos que él creía contrarios a él. Se había vuelto promotor incansable del espiritismo, juzgado por todos como epiléptico y loco. Confirmaba este juicio con los hechos, olvidadizo del bien de la nación, comprometía su independencia y existencia, provocando la intervención de Estados Unidos.
Tal estado de cosas volvía naturalmente necesario librarse de un gobierno tan desastroso para la paz de la República. Y este era el juicio de todos. De ahí los complots. Del otoño pasado acá no se hacía otra cosa que conjurar para abatir a Madero. Fallado el intento de Félix Díaz en Veracruz, se continuó a conspirar. Yo tuve noticias de varias de estas conspiraciones. No se esperaba más que el momento oportuno. Bueno, ahora les voy a leer un poco del ministro francés. Otra de las cosas que se dicen es que Wilson tenía todo planeado y que se puso de acuerdo con Félix Díaz y con Huerta, y los testimonios dicen otra cosa. Wilson estaba abatido, no actuaba, no sabía qué hacer, estaba totalmente desorientado. Los ministros iban a verlo porque él era el decano de los ministros y les exigían que actuara, él no hacía nada, ¿no? A las 4 de la tarde, una nueva reunión del cuerpo diplomático. El embajador pudo esta vez entrar en tratos con el señor Madero, quien respondió que para su gran pesar se encontraba en la imposibilidad, o sea, tuvo que ir a hablar porque le estuvieron exigiendo los ministros, ve a hablar, entonces fue a hablar con él. Entonces, para que cuidara a los extranjeros, ¿no? Entonces dijo que Madero que él se encontraba en la imposibilidad de asegurar protección alguna a las colonias extranjeras. Durante esta reunión recibimos un enviado del general rebelde Díaz, quien venía a pedir al cuerpo diplomático que interviniera ante el señor Madero para llevarlo a dimitir y que en ese caso el general Díaz garantizaría la seguridad de las legaciones y de las colonias extranjeras. Respondimos, dijo el ministro francés, unánimemente, es decir, Wilson incluido, a este enviado que no podíamos intervenir en la política interior de México. Respondimos que no podíamos intervenir. El señor Lane Wilson agregó que él responsabilizaba al general Díaz personalmente ante las potencias de la vida de los extranjeros en México y de la seguridad de las legaciones. El jueves 13 de febrero, por ejemplo, el bombardeo ha durado una buena parte de la noche y todo el día sin interrupción. Ha sido de una violencia quizá más grande todavía que durante la jornada de ayer. Por la tarde, el embajador de Estados Unidos, el ministro de Alemania y yo, el francés, pudimos ver al presidente Madero en el Palacio Nacional. Él se encontraba muy tranquilo, muy dueño de sí, muy confiado. Nos ha recibido con su sencillez habitual, diciéndonos que sentía mucho lo que pasaba, sobre todo a causa de las colonias extranjeras, que él hacía todo lo que era posible para evitar traer prejuicios a nuestros intereses, pero que era el general insurrecto Díaz quien con una brutalidad inverosímil continuaba a disparar en todas direcciones. Él agregó que estaba seguro que el orden no sería trastornado en la ciudad. El embajador hizo observar al presidente ante qué responsabilidades se exponía frente a las potencias al continuar un bombardeo semejante en medio de una ciudad de 500,000 habitantes. El presidente respondió diciendo que estaba en la obligación de sofocar enérgicamente las rebeliones. Enseguida el embajador demandó la interrupción del fuego durante varios instantes para ir a protestar ante el general Díaz. Un parlamentario se presentó ante el general Díaz y el fuego cesó un momento sobre casi toda la línea y partimos hacia la ciudadela. El general Díaz nos recibió con los honores militares, paréntesis, lo cual me parece, por cierto, que impresionó favorablemente al embajador. El general Díaz estaba tranquilo, muy seguro de sí mismo, nos dijo que deploraba los acontecimientos sangrientos que se desplegaban, pero que su deber era liberar a su país del gobierno actual, que él tenía víveres y municiones para mucho tiempo. Él nos repitió lo que nos había hecho decir por un emisario,
que si el cuerpo diplomático intervenía ante el presidente Madero para llevarlo a dimitir, él nos garantizaba la protección más completa para las legaciones y nuestros nacionales. El embajador respondió que no nos era posible inmiscuirnos así en los asuntos interiores de México e insistió ante el general Díaz sobre la responsabilidad a la que él se exponía frente a las potencias. Y esta es una observación del ministro francés. La ciudadela me pareció bastante robusta, bien defendida por numerosos cañones. El número de tropas insurrectas no debe exceder a los 1000 hombres. Bueno, voy a leerles, damos la última parte del ministro belga, porque dice algo muy parecido, también estuvo ahí en otra ocasión, que la ciudadela está situada en el centro mismo de la ciudad y contiene toda la artillería, así como todas las municiones de reserva del gobierno. La defensa, organizada en varias horas, convierte la plaza impenetrable. Ni los obuses enviados o lanzados de las 4 esquinas de la ciudad por los federales, que es más o menos lo que está ahí, ni su carga de infantería no tienen el más mínimo efecto contra este viejo edificio que data todavía de la conquista española y cuyos muros son parecidos a las de una fortaleza modelo. Entonces, esta es un poco la situación que les quería comentar basada en estos documentos. Hay mucho más, pero lo importante aquí es ver cómo había un impas entre Huerta o las tropas de Madero y las tropas de Díaz. Ninguno de los dos realmente tenía la fuerza. Con 1000 hombres Díaz no podía atacar realmente el Palacio Nacional, pero estaba también protegido que podía durar otro mes más o mucho tiempo más sin que nadie lograra acabarlo. Y esta es mi hipótesis en lo que estoy trabajando ahora, gracias a la intercesión y a tanta presión que recibió Wilson de sus colegas, que él se decidió por lograr que hubiera un acuerdo entre Huerta, que era el responsable militar por parte del gobierno Madero, y Díaz. Entonces, este acuerdo fue muy interesante, pero no fue planeado. Fue como la conclusión inescapable para Wilson y la única salida para dar fin a este impasse militar entre los dos grandes militares que había, ¿no? Hay muchas interpretaciones, por supuesto, basadas, la mayoría de ellas en poca información, porque en realidad pocos de mis colegas, quizá el único que conozco, debe haber más, es el fallecido Philip Katz, que estuvo en varios archivos como yo, pero él cubrió 50 años, yo estoy cubriendo como 5 años más o menos de historia de México. Pero aparte de él, nadie los ha trabajado, nadie ha ido a buscar otros materiales. Por ejemplo, Katz sí estuvo en archivos alemanes, más que yo, estuvo en archivos norteamericanos. Cuando yo era estudiante de posgrado, él también estaba trabajando al mismo tiempo que yo ahí. Nunca me dejaban sacar los documentos porque los estaba usando y él era profesor de Chicago, yo un estudiante. Pero a lo que voy de todo esto es que gran parte de la interpretación que se ha hecho sobre estos 10 días o 15 días de lucha entre felicistas y las tropas de Madero, el análisis se ha basado en las fuentes convencionales, o sea, nadie ha ido a buscar materiales novedosos, incluso libros de reciente factura están utilizando las mismas obras de siempre y se están repitiendo. Y mi propuesta, y con esto cierro, es que si se quiere hacer historia, se vaya a las fuentes y se deje repetir lo que han dicho los beneficiados del sistema. Muchas gracias. No sé si quieren hacer algún comentario o preguntas o… Mi pregunta es por el tipo de evidencia histórica que
presentas y cómo la consideras, ¿no? Comentas, y con eso cierras tu conferencia, que para hacer historia hay que ir a fuentes no convencionales. A mí me sorprende encontrar en cada libro de historia cómo hay una omisión de tu objeto de estudio, ¿no? Como yo siempre me encuentro la misma postura, incluso ya se rehúsan a hablar del tema, pero ir a las fuentes nuevas involucraría también ir a evidencia, por ejemplo, urbanística. El libro de Ariel Rodríguez Curi es uno de esos libros en los cuales hay una omisión sobre el dato. Llega un punto en el que dice, bueno, y como sabemos, Huerta mató a Madero, y pasa a otro tema, ¿no? Pero lo que presenta la evidencia, el libro se llama Historia de un desasosiego, la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, presenta evidencia de tipo estructural de cómo fue formándose la Ciudad de México, ¿no? Por eso pregunto, ¿cómo consideras este tipo de evidencia? ¿Como microhistórica? ¿Como historia particular? Porque la historia de la Ciudad de México en ese sentido puede ser una fuente que te puede ser útil. Ellos no están revisando fuentes diplomáticas ni eclesiásticas, pero sí están estudiando a urbanistas, arquitectos, que formaron la Ciudad de México de tal manera que se condujera este laberinto, ¿no?, que es la Ciudadela. En ese sentido, pues es la obra de Ariel Rodríguez Curi y la obra de Mauricio Tenorio, que tiene su historia de la Ciudad de México, y eso te puede dar una pauta, digamos, de un tipo más objetivo de cómo estaba formada la ciudad. ¿Es una pregunta o es un...? No, la pregunta es, ¿cómo consideras esto que nos acabas de presentar, ¿no? ¿Qué tipo de evidencia histórica es? Lo que pasa es que, lo que decía mi profesor siempre, no es que la historia se repita, son los historiadores. Entonces, Curry, pues es un beneficiario del sistema, está en el Colegio de México, ¿no? Entonces, lo que él diga es ley, pero lo que él está diciendo es repetir lo que otros, ¿no? Y está entrando en un campo que no le corresponde. Una cosa es historia urbana y otra es ver si realmente hay suficiente material que pueda realmente justificar lo que está diciendo. Yo tengo la hipótesis de que, bueno, no la hipótesis, hay testimonios de que sí se habría hablado, como vieron ahora, de Madero, primero que no lo querían, y lo que dijo el delegado apostólico por esta vez al menos era cierto. Tenían miedo de que Madero vivo reiniciara la revolución, y ese miedo lo compartieron muchos militares. Huerta no lo quería muerto por una razón, porque sabía que lo iban a hacer un mártir. Entonces hay en este ir y venir constante de un lugar a otro, de ir de la Ciudadela a donde estaba Gobernación, o sea, a veces no se sabía porque eran carros militares que iban y venían, y los militares venían, pues es muy difícil saber quién va dentro de un carro a toda velocidad y demás. Pero hubo una reunión histórica que documentaron dos personas. La primera de ellas era un periodista dueño de dos periódicos, uno en inglés y otro español, en la Ciudad de México, y que tenían un acceso extraordinario a fuentes de todo tipo. Entonces estoy seguro que uno de los que estaba presentes habló con él y le habló de esta reunión, y la reunión era que estaban todos los militares y que se estaba hablando de detener a Madero y hacerlo pasar por un juicio para luego fusilarlo. No estaban hablando de asesinarlo. Y ahí Huerta se opuso, pero Huerta era uno entre 6, 7 militares, 3, 4 civiles, y no tenía el poder, y esta es una de las grandes discusiones acerca de Huerta. Todo el mundo quiere sintetizar la historia de manera tal que asume erróneamente que Huerta tenía el mismo poder en octubre de 1913 a febrero de 1913. En 1913, en este pacto de la Ciudadela o pacto de la Embajada, lo que Díaz estuvo de acuerdo o aceptó con la mediación del embajador norteamericano fue esto, que está bien que Huerta quedara como presidente interino, pero todo el gabinete era suyo, todo el gabinete. Mondragón era de Díaz, sino de Huerta. Entonces,
ese fue el pacto de la Ciudadela y eso fue lo que se aceptó y eso fue todo. Pero, y en esa discusión, Huerta se opuso a que se pasara por las armas o incluso un juicio, sobre todo que se pasara por las armas, y como digo, nadie habló de asesinarlo en esos momentos. Y como nadie le hizo caso, se levantó y azotó la puerta y se fue, ¿no? Y hay otro testimonio que es de la esposa del secretario la esposa que Edith O'Shaughnessy. O'Shaughnessy era el que se quedó en el lugar del embajador norteamericano Wilson en la embajada, y ella dijo algo muy parecido, ¿no? Y lo que dijo, bueno, al salirse de la reunión, Huerta dejó en manos de esta gente la suerte de Madero y por ende la suya. El otro testimonio que es muy interesante es que cuando Huerta se enteró que habían asesinado a Madero, palabras textuales, no son mías, alguien más la cita, pero concuerda con esta visión de Huerta que está en contra de que se matara a Madero. Cuando él se enteró, dijo, ya me hicieron mártir a este pendejo, ¿no? Claro que cuando uno manda trabajos a publicar, pues los evaluadores, como tu amigo Curi, se molestan mucho de que cite estas palabras, ¿no? Pero bueno, el punto es que no se puede partir de historia urbana para contar si mataron o no Huerta y por qué razones. Y este material, tejiéndolo con más detenimiento y más cuidado, espero que demuestre que Huerta era enemigo de asesinar por ningún motivo a Madero. Y hay otro testimonio más. Cuando regresó de España, estuvo declarando que él no había asesinado a Madero, que tenía pruebas y sabía quién lo había asesinado, pero que él no había sido, pero como era militar, no podía revelar el nombre del asesino. Entonces, bueno, yo digo, ¿por qué no creerle a Huerta por una vez, no? Igual le estaba diciendo la verdad. Sí. ¿Alguien más? No. ¿Otra persona o ya otro comentario? Aparte del de Víctor. Bueno, repita. Va en este sentido, ¿no? Solo estás reconstruyendo 5 días, la quincena. Yo creo que la biografía que tan esperada de Huerta va a cubrir más años, ¿no? Por eso pregunto, ¿qué tipo de evidencia es esto cuando tienes que reconstruir hasta el 14? O sea, todo el periodo presidencial, porque yo quisiera saber qué pasó en su presidencia. Y lo que dice Ariel, que no es mi amigo, es que la Ciudad de México experimentó con Huerta el terror absoluto, ¿no? Ya no hay abastecimiento, no solo durante la decena trágica en la Ciudad de México, pues no había abastecimiento de agua, de comida, hubo una crisis de harina en cuanto estuvo Huerta, entonces el estado de sitio comenzó a partir de ahí. Claro, pero lo que Curi no sabe lo que Curi no conoce es historia, ¿no? Porque acabamos de ver que antes de Huerta no había, bueno, no es de ahí, pero hubo un ataque a las panaderías porque no había que comer y había problemas de agua anteriores a Huerta. O sea, y todo esto, las palabras del delegado apostólico y de los ministros van apuntadas en la misma dirección. El dictador era Madero, o el dictador anterior al otro dictador era Madero, si así se quiere. Pero pintar a uno de blanco como la foto que les mostré al principio y a los demás de negro es demasiado, ¿cómo se llama esta palabra que siempre son? Maniqueo, ¿no? La versión. Entonces, no, había un poco de las dos cosas, pero que faltara agua y pan y trigo, eso ocurría en los dos lugares, ¿no? Es decir, en los dos periodos. Y claro, el otro punto que estás tocando, que es muy importante, es que no todos los archivos sirven para las mismas cosas y no todos los archivos responden a las mismas preguntas y que por lo tanto no todos me van a servir para las diferentes épocas del gobierno de Huerta. Bueno, sí. Mencionaste a Mondragón también, Ernesto, y que era gente de Díaz. ¿Qué relación tuvo ahí? ¿Cuál fue el papel, vamos, en el muerto de la guerra? Mondragón es mi candidato para el asesinato de Madero y de hecho parece que él declaró en una ocasión
quien mató a Madero fue Mondragón, palabras de Mondragón. Entonces, Mondragón era de los que creían fielmente en que Madero debía morir. Esa es una. La otra cosa es que Mondragón era un tipo extraordinariamente corrupto. Los militares lo recuerdan como un inventor, y lo que hizo fue modificar levemente ciertas armas francesas y ponerles la patente Mondragón, o sea, el rifle Mondragón, y después Mondragón iba por su cuenta, ofrecía los rifles a los gobiernos de España, Francia y demás, y pedía un 20% por separado para pagarle a él por la patente. Pero en realidad Mondragón fue de la gente más problemática en el gobierno de Huerta mientras estuvo en el gobierno. Ahora, hay un caso muy interesante aquí, porque los defensores de Díaz se hablan de que, bueno, si Díaz se hubiera quedado en la presidencia, hubiera sido maravilloso, ¿no? Pero olvidando que todo este gabinete, incluido el secretario de Guerra, que era Mondragón, hubiera sido el mismo que Díaz la impuso a Huerta. Huerta se deshizo de ellos, por eso digo que en octubre ya era alguien con fuerza, ¿no? Pero durante el tiempo que estuvo Mondragón, hubo un caso muy interesante, que era el siguiente. Había un español que tenía problemas con un mexicano que le hizo un fraude o algo así, y aparte le estaba causando muchos problemas a este español. Entonces el español fue a quejarse con el ministro español, con Cologan, y Cologan tenía la puerta abierta a la oficina de Mondragón. Entonces lo único que tuvo que hacer Cologan fue decir: mire, esta persona que ahora está en la prisión, que había hecho el fraude al otro español y que le estaba causando muchos problemas, llegó con una tarjetita que dijo: este señor está causándole muchos problemas a un ciudadano español, por favor atienda el caso de manera urgente, al secretario Mondragón. Al día siguiente apareció ahorcado ese señor en la prisión. Bueno, este tipo de gente que trabajaba con Mondragón y que al mismo tiempo obedecía, entre comillas, a Huerta, pues era tan funesto o más que el propio Huerta. Huerta, yo sí creo en su postura honesta de pacificar el país. También sé que era un arribista y muy codicioso y quería ser presidente de México, y que quizá mató uno que otro también. Hay una broma que estaba con otros, no recuerdo el nombre del torero y otra persona que era también un asesino muy conocido, no sé de qué, y se acercó a Huerta y dijo: yo he matado más que ustedes juntos, ¿no? Pero una cosa es que matara como militar y tal, y otra que tuviera toda esta mentalidad de voy a matar a Madero, voy a matar a quien le quitaron la lengua a Belisario, ¿no? Esas cosas eran secundarias. O sea, él lo que quería era gobernar, pacificar el país, gobernar y ser presidente por un número X de años, ¿no? Todas estas cosas eran realmente peccata minuta para él, pero había gente como Mondragón que realmente causó mucho daño y que después permaneció en la penumbra, ¿no? Eso es interesante. Toda esta gente, alrededor de toda esta gente del gabinete de Díaz, acabó huyendo como los más grandes cobardes. El más grande de todos, Félix Díaz. No sé si a ustedes les ha tocado, pero yo he tenido que reparar un techo de tejas en Colima cuando vivía en Comala, y es una cosa espantosa. Y Félix Díaz tuvo que treparse a un techo de tejas para escapar del hotel donde estaba y llegar al consulado norteamericano y salvar la vida. Bueno, eso es verdaderamente bochornoso, ¿no?, para alguien como Díaz. Y Mondragón hizo cosas parecidas, ¿no? Entonces, sí, pues era esta gente alrededor de Huerta la que más que ayudarla ensobreció más su figura, ¿no? Pues muchas gracias por otra pregunta más. La respuesta es no. Pues no creo que vas a poder decir no. Quisiera saber yo cuál es tu preocupación fundamental por rescatar
de algún modo el papel de Huerta en este proceso. Me llama mucho la atención que, bueno, hay claridad en el sentido de que pues, la gran mayoría de los principales líderes revolucionarios, desde Villa, Zapata, Obregón, Calles, o sea, todos en realidad, si uno analiza con profundidad pues la revolución, pues se va a dar cuenta de la cantidad de asesinatos que hubo entre ellos mismos, terminaron finalmente uno y otro asesinándose, ¿no? Y bueno, hay una lista muy larga, por ejemplo, de los asesinatos de Obregón y de toda esta gente. Finalmente, aquí la discusión o el punto central que yo observo es Huerta, qué papel jugó en el asesinato de Madero. Y la pregunta sería, ¿por qué Huerta, digamos, si decimos que participó o no participó o cómo participó en este acto, cuál sería el distintivo en relación con el resto? Porque finalmente pues todos los demás también tienen, digamos, antecedentes muy semejantes. ¿Pero cuál era la pregunta? Esa, o sea, porque si uno analiza, por ejemplo, la historia oficial, sí en verdad el caso de Huerta queda como por un lado, y en todo caso la reflexión que yo me preguntaría, ¿por qué Huerta, digamos, es estigmatizado y los demás no? Si también hicieron, digamos, si asumimos que participó en el asesinato de alguna manera de Madero, pues estuvo en el mismo tono que el resto. Bueno, la respuesta está en el libro mío que no has leído. Si lo hubieras leído sabrías la respuesta, pero bueno. Respecto el gran problema de Huerta fue que fue incapaz de impedir el asesinato de Madero. Huerta fue incapaz de impedirlo. O sea, él no tenía ninguna razón, él estaba totalmente seguro que, como mucha de la gente en la que se basan quienes escribieron lo que escribieron y que les leí ahora, él estaba seguro de la incapacidad como gobernante que tenía Madero y estaba muy en contra de él, pero no lo quería muerto porque no le significaba nada. Era más importante que se mantuviera en vida. Entonces, el gran fracaso, la gran equivocación de Huerta no fue asegurarse que mantuvo en vida a Madero. Ese fue el gran error táctico que él tuvo, porque eran demasiadas cosas que estaban sucediendo al mismo tiempo. Tenía que cuidar el gabinete, entonces ahí fue un error táctico fundamental que le costó el resto, ¿no? Pero él no eso fue lo que yo estaría de acuerdo en asegurar, ¿no? No impidió el asesinato, y no porque no quisiera, simplemente fue incapaz. Y en 2 o 3 ocasiones que los diplomáticos le preguntaron acerca, incluso Wilson se hizo acompañar del ministro alemán como testigo, le fueron a pedir que salvaguardara la vida de Madero. Hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, el gran compañero de Madero, Pino Suárez, a sus espaldas fue a pedir asilo político a la legación francesa o inglesa, una de las dos. O sea, lo iba a abandonar, ¿no? Entonces, lo que respondió Huerta es: si mis fuerzas me lo permiten, no le va a suceder nada. Hay una noche, Mark Sterling, que era el ministro cubano, él pasó la noche anterior a la noche que mataron a Madero con Madero en el Palacio Nacional. Entonces, esa noche que estuvo con ellos, con Pino Suárez, con el general Ángeles y con Madero, ya habían matado a Gustavo. Esa noche iban a salir en tren a Veracruz. Entonces, toda la familia y todos los cercanos de Madero estaban en el tren esperando que llegara Madero para irse. Y Huerta no lo dejó salir
porque tenía miedo que lo fueran a matar en el camino. No lo dejó ir. Entonces ahí se armó un escándalo mayúsculo, todo el mundo pensó lo peor, y esto ayudó a que se pensara que efectivamente Huerta lo quería matar. Si Huerta lo quería matar, lo hubiera ido a matar personalmente ahí delante de los 3 que estaban. Entonces lo estuvo conservando ahí. Claro, se distrajo, no supo evitar que se lo llevaran, lo sacaron de donde lo tenía protegido y lo mataron a la vuelta de la esquina. Estoy exagerando, en donde está ahora el Archivo General de la Nación. Eso es una de las cosas. La otra cosa, y como lo digo en mi libro muy claramente, era muy importante mostrar que Huerta era peor que Díaz como dictador y que era un asesino y todo lo demás, para que el verdadero revolucionario del futuro no fuera Madero, fuera Carranza. Entonces, todo esto que se está opacando y aplastando la figura de Huerta tiene que ver con una visión futurista de Carranza que quería acabar como el gran revolucionario, que nunca fue. Ahora, lo de la historia oficial, a mí no me interesa tanto Huerta per se, me interesa mover todo este relajo de historia oficial. Estoy harto de escuchar lo magnífico que era Zapata y Villa y Carranza, por Dios, todos sabemos, con lo que acabas de decir, que eran todos asesinos. Bueno, tanto así que un francés lo propuso a Villa para el Premio Nobel de la Paz. La otra cuestión es, obviamente, que nadie quiere mover el cuadro como está. Cuando el presidente Wilson y el representante diplomático inglés hablaron de que a cambio de quitarle el reconocimiento inglés al gobierno de Huerta, los ingleses iban a poder atravesar Panamá gratuitamente en sus barcos. Antes de irse, el representante le dijo: señor Wilson, tengo que preguntarle algo porque me lo van a preguntar en Londres. Dígame, ¿cuál es la gran diferencia entre Huerta, Villa y Carranza? Tengo que saber porque me lo van a preguntar. Y Wilson se quedó callado, dijo una estupidez, pero no supo qué contestar. No había. Bueno, yo te voy a decir cuál es la gran diferencia. Huerta si era un alcohólico, cada vez veía más porque había enfrentado más problemas, pero no era un mujeriego como Villa, que es muy popular, o incluso Zapata. Eso es lo que ha hecho muy famoso, y cada vez tiene más mujeres y cada vez más hijos, Villa y Zapata. Huerta era hombre de familia, no tenía nada que pretender. Pero no había otra pregunta atrás. La revolución. ¿Cómo? Quizá por eso no se inmiscuyó mucho No, matando gente. No entiendo. Probablemente por ese hecho de que era hombre de familia no se inmiscuyó mucho en la revolución, pues matando gente en la revolución. Sí, o sea, como los asesinos de Villa y Zapata. Sí, si pensamos cuáles son los valores revolucionarios, son tener muchas mujeres, infinidad de hijos y haber matado más de 100. Bueno, estoy ironizando. Con respecto a Madero, no veo muy difícil su caída del pedestal, el pedestal en el que lo ha colocado la historia. No se me hace difícil porque lo vemos cada sexenio, pues. ¿Sí? El que asume el poder, pues se vende como lo máximo. Pero pasan 3 días y viene a ser otro más, ¿no? Eso no es difícil. Pero con respecto a algunas acotaciones, con respecto, por ejemplo, a la aportación del señor que envió una misiva al Vaticano, ¿de cuándo acá es confiable? Pues la palabra del religioso, ¿de cuándo acá deberíamos de tomarla como confiable? ¿Y de cuándo acá deberíamos considerar a Estados Unidos como no intervencionista? Ya, ¿de cuándo acá? La cosa es que podemos, eso también es mucho de historia oficial, o sea, si vamos a decir, Estados Unidos es intervención, por supuesto que es, pero precisamente la historia se encarga de casos específicos. En este caso específico, cuando todavía no llegaba Wilson al poder como presidente, sí se hablaba de una intervención, pero de una intervención armada y no diplomática. Y son diferentes cosas. Y lo que yo he visto de este análisis minúsculo de 10 días de historia es que Wilson no era el tipo que ahora nos han pintado que fue. De hecho, era un tipo que actuó porque lo estaban presionando. Entonces, y lo estaban presionando no los norteamericanos,
Ahora, también es cierto que él amenazó con invadir, amenazó a Madero, pero también lo he visto en escritos de otros ministros que dijeron, actuó perfectamente, es lo que tenía que hacer para amedrentar a Madero. Aunque no fuera cierto, no era cierto. Lo que sí fue cierto es que Taft envió barcos de guerra, cañoneras y demás a los dos puertos, a los dos mares. México estaba rodeado. Pero en ningún momento he encontrado una orden o decisión, y he trabajado, esto no lo hablé, pero he trabajado buena parte de mi trabajo ha sido en los archivos nacionales de Washington y me he metido en los archivos de la Marina y no he encontrado órdenes. A lo mejor las hay, pero no las he encontrado. Entonces, aquí estamos hablando de un caso muy particular en el que si se hubiera querido intervenir, se hubiera intervenido. Y no se hubiera intervenido de manera diplomática, se hubiera intervenido de manera militar. Entonces, lo que estaba aquí era un momento de transición y se estaba a la espera de qué iba a suceder, porque era evidentemente no una revolución. ¿Qué diablos es una revolución? Era una guerra civil. Entonces, estaban a la espera de qué iba a pasar y cómo se iban a resolver las cosas entre los mexicanos. Entonces, hablar de intervención, de que todos son intervencionistas, de que, pues sí, pero entonces no estudiamos historia. Cerramos nuestros libros de historia y nos dedicamos a repetir lo que todo el mundo dice. Cierro con esto. Con respecto a Huerta y volviendo a Estados Unidos, ir retomando aquello de la revolución, y queda la iglesia, porque hay pecado de versión y de si queda la iglesia. Quería Huerta saliendo de la reunión cuando se opuso a la captura de Madero. Algunos me decían, no me parece hacia la distancia, aunque es mucha la distancia, como distraído. Pero no estoy seguro si entiendo, no alcanzo a oír la pregunta, no sé si le pueden… Huerta no me parecía, no me parece de esas personas que se distraen, pues, pasan detalles, digo, me voy porque… no parece, pero lo fue. Y no lo era, pero lo fue. Sí. Me tuve que ir a atender una llamada y ya no sé cómo concluir. Luego se da el enfrentamiento en donde matan a Bernardo Reyes, pero digamos eran muchos más los golpistas, ¿no? Tenían varios batallones y en vez de dar el asalto final van y se repliegan a la Ciudadela, que es algo como inexplicable. O sea, no sabían cuántas gentes habían en el Palacio Nacional y era un solo batallón el que lo defendía, ¿no? Se repliegan en la Ciudadela. Pasan días ahí y entonces según lo que yo entiendo es que Huerta ni siquiera pensaba en el golpe de Estado en ese momento. Era un plan, digamos, pensado por Félix Díaz y por Bernardo Reyes. Pero cuando Huerta se va dando cuenta del lugar que va ocupando en todo este ajedrez, es el que tiene la confianza de Madero para acabar con los rebeldes, y al mismo tiempo esos rebeldes son sus colegas de profesión, son los generales porfiristas, que seguramente comía y desayunaba con ellos. Y cuando se van dando los ataques a la Ciudadela, como tú bien mencionabas al principio, es impenetrable por la posición que tiene, es decir, no hay ángulo que no cubra, digamos, el frente. Y lo más fácil era como sitiarla, ¿no? Es decir, dejarlos un mes allí sin agua y sin comida y se iban a morir. Pero lo más increíble es que durante el día se enfrentaban y en la noche se cuenta, no sé si tú nos podrás comentar esto, hay quienes cuentan que en la noche había entrada de comida, de agua, de negociadores, etcétera, ¿no? Es decir, mientras por una parte Huerta le daba la imagen a Madero de que estaba combatiendo a los rebeldes, por otra parte seguramente estaba negociando con los golpistas, es decir, se da cuenta en ese momento del poder que tiene. Y es cuando, digamos, el accidente histórico ocurre o viene ocurriendo constantemente. El presidente, digamos, del golpe iba a ser Félix Díaz y resulta que en este ajedrez
Huerta es quien logra situarse en el centro de todos y negociar un ascenso al poder, ¿no? Todas estas cosas como son sorprendentes porque, como bien tú dices, lo que está como planeado, más o menos pensado desde la lógica del golpe, resulta que poco tiene que ver al final con el plan original. Según lo que yo sé, es que incluso Huerta participa muy poco en la decisión del asesinato de Madero. Es decir, cuando ya está en la presidencia, tiene que vérselas con un montón de generales que están a su alrededor, que son los que lo pusieron, y a los que tiene que controlar de alguna manera, y que no tampoco los puede manejar como él quiere, ¿no? Y tiene que de alguna manera ceder, ¿no?, esa parte del asesinato. Las fuentes dicen que incluso él estaba a favor de que Madero se exiliara a Cuba, ¿no? Era uno de los argumentos. Había varios embajadores que ofrecían sus países para que el presidente saliera del país, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta? No, pues ¿cómo ves esta cuestión de los accidentes, ¿no? Sí, no, y de las negociaciones, sobre todo, ¿no? Bueno, coincidimos en mucho de lo que tú dijiste, lo que yo pienso, coincidimos, ¿no? Pero lo de la Ciudadela, sí, había uno de los que, y uno de mis viajes pendientes es a Cuba, pero porque uno de los inventores de esta historia de que la Ciudadela se protegía hacia el frente, pero se abría a las siestas por detrás, fue Márquez Sterling, el ministro cubano. Y que por cierto, Márquez Sterling también, que tenía sus propias cuestiones, que quería traerse, se trajo su cañonera a Cuba y quería desembarcar a todos los marines cubanos para ir a proteger, que fueran a la Ciudad de México, supuestamente a proteger la colonia cubana, ¿no? Pero Márquez Sterling, en sus memorias habla de eso, que un día se encontró a un cubano que vendía cerveza. ¿De dónde vas con esto? No, pues es a la Ciudadela. ¿Pero cómo puedes entrar? No, pues por detrás. Entonces no sé si sea cierto, no sé si lo inventó, pero esa es una de las cosas. La otra, se utilizaba la Cruz Roja para meter alimentos. Entonces cuando descubrieron eso, pararon la Cruz Roja, con todas las implicaciones que esto acarreaba, ¿no? Pero sí, a través de la Cruz Roja estaban entrando alimentos bueno, era la escuela, era una escuela, era un museo, era todo, ¿no? Entonces realmente la Ciudadela era el lugar donde deberías de estar si eres militar y tienes artilleros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que yo dije de Huerta y el asesinato de Madero es que no pudo impedirlo, no supo impedirlo. O sea, que no supo impedir que él estaba en contra del asesinato de Madero, pero no supo o no pudo impedirlo. Y ocurrió demasiado rápido, pero se le salió de las manos. Eso no, y también puede ser un accidente histórico, ¿no? Que él no estuviera tan de cuidado, no hubiera tenido tanto cuidado, o que hubo una traición, o alguien seguramente Mondragón fue el que participó en esto, ¿no? Pero no sé, y había otra cosa que dijiste, bueno, varias, pero ya no recuerdo. Sí, sí, lo más importante es lo que dijiste, esto, por ejemplo, que estaba Madero en Chapultepec y nadie se le ocurrió ir por él allá. Y cuando llegó a la ciudad por el 5 de mayo, me parece, iba resguardado por 4 personas, hasta lo puso este señor español en mayúscula, 4 soldados iban protegiéndolo, cuando se le acercaron a decir, digan viva Madero. Entonces, todo ese tipo de cosas sí tienen que ver mucho con el accidente histórico, y era un poco lo que le decía la señora. Bueno, pues sí, a lo mejor Estados Unidos es intervencionista, pero es intervencionista todo el tiempo. Por supuesto que no le quedarían energías para nada más. No sé si respondí. Es una posibilidad. Bueno, esto del espiritismo, y aquí hay alguien que se interesa mucho por el tema, es una cosa increíble. O sea, y por eso Wilson estaba tan en contra. Una de las razones fundamentales. Llegó un ministro, se cuenta, porque esto lo cuenta O'Shaughnessy,
un ministro que llegó a visitar a Madero, a Palacio, entonces iba a sentar junto a Madero. No se me siente ahí está Washington. Perdón, le da la vuelta y se va a sentar. No, ahí está Lincoln, no sea usted mal educado. Entonces dijo que el ministro se quedó finalmente de pie. Entonces, ¿cómo podía ser alguien así, tan visionario, presidente de un país como México? Con esto damos por terminada la conferencia del día de hoy. Despedimos al doctor Servando con un aplauso.